Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite estar en su casa una vez más, ¿verdad? Como han notado, hermanos, el tiempo va muy rápido. Amén. Y ya estamos terminando otro mes. Pero ha sido un mes, hermano, muy hermoso, muy bueno. La verdad, el Señor nos sigue instruyendo, nos sigue educando. Y creo que todos hemos aprendido algo, ¿verdad? Amén. Y si ponemos atención, hermanos, cómo el Señor ha venido tratando con nosotros como iglesia o como persona en particular, todos los temas, siempre el Señor nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Entonces, bendito Dios por esa revelación, ¿verdad?, hacia nuestros pastores. Y en el mes de abril, hermanos, continuamos con el tema, los niveles espirituales. Gloria a Dios. El tema que me corresponde el día de hoy, hermanos, es un tema delicado y dice de la siguiente manera: habla, tu siervo oye. ¿Cómo dice el tema, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Esto es una frase que tiene encerrado muchísimo, ¿verdad? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 3, verso 10. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Conocemos muy bien este personaje, el profeta Samuel. Definitivamente las prédicas anteriores siempre han tenido algo que ver con este profeta, porque él fue un personaje que Dios lo eligió, hermanos. Sí, amén. Así como Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para que estemos acá. ¿Sí? Entonces, este profeta, hermanos, o este niño, este joven, hasta esta parte de la escritura, conocemos de dónde vino, ¿verdad? Conocemos qué fue antes de que el joven o el niño Samuel pudiera expresar estas palabras: habla, que tu siervo oye. Su mamá, Ana, sabemos que era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y llegaba, hermanos, cada año que subía toda la familia, porque era la tradición subir al templo, a Silo, ¿verdad?, a presentar ofrendas a Jehová. Y subía Ana también, pero ella tenía una petición especial, ella tenía algo que le faltaba. Sin duda ella llevaba expectativa de alabar a Dios, a Jehová. Cada vez que subía al templo ella iba, pero quizás veía la felicidad con la que iba, ¿cómo le llamaríamos? La socia, ¿verdad? La otra esposa o mujer de Elcana y sus hijos. Entonces ellas iban y asistían todos en familia, hermanos, conforme al rito. Pero a esta mujer no le bastaba solo ese rito. Quizás Penina, hermano, pero yo me pregunto una cosa: ¿por qué los hijos de Penina no fueron escogidos para este puesto que tuvo Samuel? Quizás porque ella lo veía tan natural, ¿verdad? Mis hijos son mis hijos, gracias a Dios. Quizás así como nosotros vemos todo lo que tenemos a veces, tan natural. Y olvidamos todo lo que Dios ha hecho para que nosotros lo tengamos. Amén. O toda la grandeza del Señor para proveernos de todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, empezando por nuestros hijos, siguiendo por nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra esposa, nuestro esposo. Todo está en la mano de Dios de por medio, ¿sí? Pero a veces nuestro sentido espiritual no está desarrollado y creemos que no, pues todo es natural, ¿verdad? Y perdemos el enfoque y dejamos de ser agradecidos por eso. Pero ese es otro tema. Entonces esta mujer, hermano, llegó
y usted lo puede leer capítulos atrás, donde ella hace una oración increíblemente con todo su corazón. En el capítulo 1:11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Quizás habrá más de alguna hermana que ha hecho una oración de ese tipo acá dentro de la iglesia, o quizás ya estábamos nosotros, ¿verdad?, los hijos, pero hubo alguna oración, ¿verdad?, de esas que las mamás atan a sus hijos a la cruz. Amén. De esas que cuando el cipote no quiere, ¿verdad?, el hijo no quiere, por más que se le diga hablado, escrito por audios, no quiere, no queremos. Entonces, ¿a qué cree usted que recurre una mamá de Dios? A la oración, ¿verdad?, a las rodillas, a ese lugar secreto, hermano. Y esa es una fuerza increíble, hermanos. Definitivamente es algo que Dios no pasa por alto, y Él responde. Y por eso es que muchos de nosotros estamos aquí, hermanos, por esas oraciones. Entonces, esta mujer hizo esa oración, hizo ese voto y le dijo: Señor, si tú me ayudas, si tú me concedes el privilegio de ser madre, yo lo voy a dedicar para ti. Qué difícil, ¿verdad? Y llegó y dice que el Señor se lo cumplió. ¿Pero por qué creen ustedes que el Señor se lo cumplió? La oración de Ana, sí, ¿verdad? Mucho poder. 1, 2, Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios no hace nada al azar. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo, hermanos? Los últimos sacerdotes de la tribu de Leví en el templo se habían descarriado, habían dejado de oír la voz de Dios. Sabemos cuál era la función de ellos: era presentar las ofrendas, ¿verdad?, delante de Dios. Una vez al año entraban al lugar santísimo, y si no estaban preparados, morían. Eso es lo que fue estipulado desde el inicio, y así fue durante muchos años. Pero al llegar a esta parte de la historia, los hijos de Elí y Elí estaban desagradando a Dios. Y entonces podrá decir usted o yo: ¿y ahora qué vas a hacer, Señor? Así como cuando a veces nosotros llegamos a algún punto en una calle donde es un callejón, ¿y ahora para dónde, Señor? ¿Y ahora qué, Señor? A lo mejor Ana sabía lo que sucedía con el sacerdocio en ese momento, o a lo mejor ella estaba más preocupada porque no podía ser mamá. Pero Dios, que lo sabe todo, vio un corazón necesitado y dijo: esta es. Así como dijo: este es Ricardo, mi siervo. Este es Samuel, mi siervo. Yo lo vi desde el vientre de su madre. Hermanos, cosas maravillosas que usted y yo estemos aquí, y que nuestros hermanos estén en cualquier lugar donde nos vean o nos escuchen. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Entonces, el Señor, ¿qué dice en el capítulo 2, verso 35? Dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Lo que antecede a este verso, hermanos, es lo que un varón de Dios llegó a decirle al profeta Elí en ese momento. Llega y le exhorta y le dice toda la sentencia que estaba para él ya y su familia. Pero no terminaba allí. Entonces ya nadie iba a adorar al Señor, ya todos se iban a olvidar de Dios. No, él se iba a proveer de alguien más. Y ese alguien más, hermanos, apenas había nacido. Amén. Ese alguien más apenas estaba en el templo. Y Ana dice que lo llegaba a ver todos los años y le llevaba túnicas, hermano. Y Samuel
En ningún momento dijo, mamita, yo me quiero ir con vos. Imagínense ustedes, hermanos, todo lo que se desarrolla en la presencia del Señor. Pensemos, si nuestros hijos son desobedientes, que regularmente pasa, ¿verdad? En cada hogar, y que no entienden con nuestras palabras, con nuestra voz, pero si se exponen a la presencia de Dios, allí todo puede cambiar, hermanos. Sí. Hemos escuchado que la mejor escuela y la primera escuela tiene que ser nuestra casa, y así tiene que ser, hermanos. Pero en esta ocasión el profeta Samuel no tuvo casa, no jugó con sus hermanos, no tuvo con quién pelear. Él estaba expuesto a la presencia de Dios, que quizás no lo entendía al inicio. Quizás él no sabía para qué el Señor lo había preparado. Él no sabía de dónde el Señor lo había llamado, cuántas lágrimas había derramado su madre previo a que ella pudiera dar a luz. ¿Sí? Lo mismo que nosotros, no sabemos. Cuando nosotros nacemos, hermanos, nuestros padres no tienen ni la más mínima idea de lo que vamos a alcanzar. ¿Sí? Pero el Señor sí. Amén. Y Dios sabe que cada uno de nosotros vamos a ser útiles en la presencia de Dios. Entonces el joven Samuel estaba creciendo, dice, y era acepto delante de los ojos de Dios cuando la sentencia llega a Elí. Y Dios le dice, yo me voy a proveer, a suscitar de uno que sea fiel. Y ahí inicia el capítulo 3 del libro de Samuel. Dice que la palabra, en el verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, quizás nosotros podamos estar en otra situación, en una situación diferente, porque nos congregamos, venimos a la casa del Señor, el Señor se manifiesta, Dios se mueve, podemos sentirlo. Pero hermanos, ¿no se han puesto ustedes a pensar miles y miles de personas que andan por las calles sin la presencia de Dios? Viviendo por vivir, hermanos, nada más. Porque no en ningún momento se estremece su ser con eso extraño, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ¿y qué es esto? Este escalofrío, la presencia de Dios. No tienen ni la más mínima idea, quizás no la buscan, y si la buscan van a una iglesia y quizás no son satisfechos, no sienten la presencia de Dios. Entonces lo mismo sucedía en este momento, la palabra de Dios escaseaba, hermanos, no había visión. El pueblo estaba en su lugar, el templo estaba en su lugar y había mucha distancia, pero el Señor tenía todo bajo control y preparó a un joven, a este muchacho. ¿Y qué dice? Que llegó un día en el que Samuel no había conocido a Jehová. Hermanos, Samuel estaba en el templo, pero aún no había tenido esa experiencia hermosa con Dios. Amén. Lo mismo le pasó a Jacob cuando él iba de camino, ¿verdad? Huyendo. Hasta que se presentó con el Señor y le dice, si tú me permites ir, volver, me cuidas, me bendices, tú vas a ser mi Dios. Y Dios lo cumplió, hermanos. Entonces, este joven Samuel llegó el momento en el que Dios se iba a manifestar a él, así como llegó el momento en el que Dios se manifestó a nosotros. ¿Cómo? Cada uno de ustedes puede hacer memoria de cómo Dios se presentó a ustedes. Pero el profeta Samuel, al joven Samuel, primero le habla y le dice, Samuel. Era de noche, Samuel estaba dormido, hermanos. ¿Pero qué significa esto? Que Dios siempre le va a hablar al hombre. Dios desde el inicio está interesado en tener convivencia, intimidad, comunión con el hombre. Si no, miren en el libro de Génesis, cuando dice que él se paseaba, ¿verdad? En el Edén. Y de repente ya estaban escondidos. Y llamó y no lo vio. De ahí pues conocemos la historia, pero Dios siempre está interesado, hermano, en hablarnos. Pero ¿qué pasa si nosotros no reconocemos la voz de Dios, hermano?
¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios y somos conscientes de eso? Amén. A Saulo le dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él era una persona instruida increíblemente en el judaísmo, ¿verdad? Un fariseo de fariseos, dice la palabra. Pero cuando escuchó esa voz que sobrepasa todo, ¿qué es esto de haber dicho: Saulo, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la reacción, hermanos, cuando Dios nos habla? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a decirle: habla, porque tu siervo oye? ¿Qué lleva esa frase adentro, hermanos? Significa obediencia, hermanos. Significa dejar al viejo hombre. Significa someterse a la voluntad de Dios. Porque cuando dice tu siervo oye, no solo es me lo dicen acá y me sale aquí, ¿verdad? Y lo hermoso de este muchacho, hermanos, lo que a mí me llama la atención es cuando le habla la primera vez y le dice Samuel, y él al oír su voz dice: heme aquí, y se levanta a donde estaba la única persona, ¿verdad?, que era era el sacerdote Elí, y corriendo, hermano, y que mande. Ya me imaginan ustedes, así como nuestros niños: que mande, papá. Amén. Después de como 10 veces que le hemos hablado. Entonces Samuel a la primera vez, y estaba dormido, hermanos, pero escuchó su nombre y él estaba en la presencia del Señor, aunque no lo había conocido. Por eso es importante que aunque los niños estén pequeños y no tengan conciencia todavía, vengan al templo. Algo va a hacer el Señor acá. Por eso es importante que cuando nacen y tienen sus par de dillitas ya son presentados. Escuchábamos el domingo que somos consagrados, hermanos. Samuel fue consagrado por su mamá y ella cumplió su voto y lo dejó, quizás con todo el dolor de su corazón, pero con toda la firmeza de que su Dios había respondido una oración que ella había hecho solo en su mente. Y eso la motivó a cumplir. Pero ¿qué pasó después? Samuel pudo haber tomado el camino de los hijos de Elí, porque estaba allí en el templo, hermanos. O sea, él estaba allí, sabía lo que hacían Ofni, Finés, pero no era su asunto, ¿verdad? Él estaba concentrado. Dice que ministraba, no sé qué hacía, limpiaba, ordenaba. Pensemos muchísimas cosas. Y cuando le dice Samuel, heme aquí, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Le dice a Elí, Y Elí, dormido quizá, ¿verdad? Pensemos, y dice: no, yo no te he hablado, hijo, estás soñando. Anda, acostate. Y vuelve, y Dios, Jehová, vuelve a hablar y vuelve a levantarse, y lo hace 3 veces. Entonces Elí entendió y le dio indicaciones, hermanos. Imagínense qué obediente era el joven Samuel en ese entonces, que las indicaciones que le dio el sacerdote Elí las llevaba aquí, ¿verdad? Y en el corazón, en la mente. Bueno, si me vuelven a hablar, yo voy a responder de esta manera y a ver qué pasa. ¿Qué habrá pensado ese joven? Y llegó el momento, ¿verdad? En el verso 10, cuando le dice: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, allí Samuel pudo entender que era Dios, el Dios de Israel, que estaba hablando a su vida. Si hasta ese momento Samuel quizás tenía muchísimas preguntas, el por qué él vivía en el templo y sus hermanos vivían en su casa, pero cuando escuchó esa voz y dijo: tu siervo oye, él ya se consideraba siervo de Dios, hermanos, y estaba allí. Y usted y yo nos consideramos siervos de Dios. ¿Estamos preparados para decir: habla, Señor?
porque escuchamos, somos todo oído. ¿Qué quieres que yo haga? Póngale usted su frase, hermano. ¿Cómo le diría a usted? Mande, Señor. Dígame, Señor. Ordene. ¿Qué necesita? ¿Sí? Y lo que sigue, hermanos, es increíble. A mí me estremece mucho todo cómo inicia todo el ministerio de este joven. Porque le dice lo que va a suceder con la casa de Elí. Y Elí, pues, quieras o no, era el maestro de él. Era la persona con la que había pasado su infancia. Imagínense todos esos sentimientos que tuvo este muchacho. Pero le dice todo lo que iba a hacer con la casa de Elí. Así como quizás nosotros, como padres en nuestro corazón, sabemos que Dios va a hacer algo con nuestros hijos. O esperamos que Dios haga algo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Imagínense Samuel en ese momento, ¿qué habrá pensado? ¿Le cuento o no le cuento? Pero no tenía opción. No podía mentir, no podía hacer nada más porque él ya se había puesto a la disposición y a las órdenes de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y qué dice? Le comentó todo, completamente todo a Elí. Esa fue su primera misión, hermanos. Qué difícil. Pero desde ahí el profeta Samuel, hermanos, cambió el rol. Ya no era aquel joven que solo estaba en el templo. Ya fue designado profeta, fue designado juez. Y ustedes saben todo lo que hizo el profeta Samuel, hermanos. Él ungió a 2 reyes. ¿Sí? Él fue juez sobre todo Israel. Y dice en el verso 19 del capítulo 3, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Miren, hermanos, yo con esta expresión de no dejar caer a tierra, estaba pero tentadísimo a hablarle a mi pastor para decirle: hermano, deme su punto de vista. No les miento. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No sé si yo me voy a equivocar en dar mi interpretación. Si me equivoco, pues espero que nuestro pastor nos pueda corregir. Se puede entender de 2 maneras. Que Dios respaldaba todo lo que Samuel hacía porque era dirigido por él. O que Samuel no pasaba por alto ninguna de todas las indicaciones que Dios le daba. A tal grado que cuando el rey Saúl se equivocó y pecó contra Jehová, y Samuel amaba mucho a Saúl y lo lloraba, dice la palabra. Y Dios casi que lo exhorta: ya no lo llores más. Déjalo. Eso es una de las cosas. Y Samuel aguantarse todo eso. Y lo otro, cuando el pueblo dice: queremos rey. Y Samuel dice que él lo consternó. Y Dios le habló y le dijo: no te han desechado a ti, no te sientas mal. Me han desechado a mí. Pero les vas a decir esto y esto. Todo esto les va a pasar cuando tengan un rey. Entonces, hermanos, era una conexión del profeta Samuel con Dios maravillosa. Cuando él dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Allí, hermanos, significa que había obediencia. Creo que ese es un punto difícil para nosotros, ¿verdad? Ser obedientes.
Porque estamos muchas veces entusiasmados y decimos, sí, Señor, háblanos. Yo quiero que me hables, Señor. Háblame, Señor. Ya días no me decís nada, Señor. Pero cuando nos dicen, vaya, vamos a ayunar tantos días. No, Señor, mejor no me hables a mí, hablarle al hermano Ricardo, Señor. Entonces ya no estamos dispuestos, hermano. Entonces esa palabra que Dios dijo quedó en el vacío, hermano, porque nosotros no estamos dispuestos a obedecer. Y este siervo sí estuvo dispuesto a obedecer, hermanos. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese escalón después de ser consagrados, después de vivir en santidad, después de cuidar nuestros ojos, después de cuidar nuestra lengua, después de muchas cosas que hemos escuchado, vamos a poder decirle al Señor, ahora sí, Señor, ya me consagré, ya me cuidé, ¿qué me vas a mandar a hacer? Parecía chiste, hermanos, en aquellos momentos cuando decían, vamos a ir a las naciones. Y todos muy dispuestos, muy contentos. Y se llegó el momento, hermanos. ¿Sí? Estamos en la web, estamos en las naciones. Amén. Pero ¿qué si le dicen, hermana Mercy, prepárese porque va a ir a la misión Carolina? Gloria al Señor. Amén. Dígame, Señor, ¿qué necesita que yo haga? Hermanos, vamos subiendo. ¿Por qué? Porque reconocemos la voz de Dios. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podríamos reconocer la voz de Dios en nosotros. Los sentires. ¿Cuántos hemos batallado con los sentires, hermanos? Aquí se nos ha enseñado que Dios puede hablarte de muchas maneras, que Dios puede manifestarse de muchas maneras. A veces por sus vasos, a veces solo en sentires. Pero ¿hemos logrado desarrollar eso? ¿Logramos identificar eso? ¿O pensamos, quizás porque ando hambre, ando delirando? ¿O hemos sido obedientes? Cuando el Señor te ha dicho, vas a orar por mi hermano, por mi hermana, vas a bendecir a mi hermano, le vas a dar esto a fulano de tal. Miren, hermanos, cuando eso ha pasado en nuestras vidas, en mi vida, o sea, hay momentos en los que uno quizás anda pensando en otras cosas y el Señor te dice, vas a bendecir al hermano tal, y se estremece el cuerpo de una manera increíble, ¿va? Y decís, Señor, ¿y qué necesidad estará pasando este hermano? Pero si lo hacemos, si somos obedientes, hermano, entonces ahí estamos tratando de subir ese escalón cuando decimos, habla, Señor, que yo te escucho. ¿Ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué me vas a mandar a hacer? ¿Qué querés que haga yo ahora, Señor? Hermanos, si esa fuera nuestra oración cada día en la mañana, quizás estaríamos en otro nivel espiritual, ¿verdad? Porque podríamos interactuar con el Espíritu Santo, podríamos platicar y nuestras inquietudes decírselas así como quizás se lo decimos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, no sé. Pero el Señor nos quiere llevar ahí, hermanos. El Señor nos está recordando que ya somos consagrados, que tenemos que vivir en santidad y que tenemos que estar dispuestos. Estar dispuesto es decirle, Señor, habla, que yo te escucho, que yo voy a hacer tu voluntad. Es una tarea difícil, hermanos, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos calificarnos, ¿sí? Calificarnos y analizar si en realidad hasta este momento hemos podido decir esa frase, habla, Señor, que yo te escucho. Y yo te escucho es yo te obedezco, no solo escuchar. Si hemos logrado hacer eso, gloria al Señor, hermanos, porque el último predicación del mes de abril ha de ser otro escaloncito más arriba. Y usted puede decir, aleluya, ya pasé estoy en yo hago esto. Y si no, hermanos, tenemos una tarea ardua aún. La ventaja o lo bueno es que cada mañana son nuevas sus misericordias.
y que podemos intentarlo una vez más, que si el Señor nos ha hablado y lo hemos ignorado, como quizás muchas veces ha pasado, a partir de hoy podemos decirle al Señor: Señor, yo te quiero escuchar, háblame. Y yo les aseguro, hermanos, que Dios no se va a dejar esperar, porque Él está deseando que nosotros nos podamos acercar a Él. Así que, hermanos, la presencia de nuestro Dios nos va a transformar. Esto solo lo vamos a conseguir, como hemos escuchado en muchas prédicas, buscándolo. Esto no es solo por una oración o porque mi hermano Rafael ore por mí, ¿verdad? O porque toda la iglesia ore por mí, no. Esto es personal y es un reto, hermanos. Es un reto, ¿por qué? Porque Dios tiene el control de todo y Dios sabe hacia dónde nos va a llevar, hermanos. Así como dice acá la palabra que leímos, que Él se iba a proveer de un siervo fiel y que estuviera ungido todos sus días delante de su presencia. Así el Señor nos quiere preparar a nosotros para algo, y ese algo ya lo hemos escuchado, hemos sido enseñados. El tiempo se está terminando, va a haber una evangelización masiva y nosotros vamos a ser parte de ella, hermanos. ¿O vamos a querer que siempre nos anden evangelizando? ¿Verdad? Porque no crea que vamos a pasar 30 años solo sentados, hermano, en el templo sin hacer mucho. Samuel estuvo años en el templo, pero llegó su momento en el que él pudo decir: te escucho, Señor, ¿qué hay que hacer? Entonces ya usted ya empieza a obrar, hermanos. Usted ya recibió, usted ya va a dar. Así que no sé a dónde nos quiere mandar Dios. No sé si vamos a ir a Carolina o a cualquier parte, pero que Dios nos ayude.